Bueno, para continuar con las ponencias, vamos a dar la bienvenida al doctor Alberto Vargas Caña. Él nos va a estar dando una charla con el tema de cefalea en urgencias. El doctor Vargas es experto en neurología adultos y cuenta con más de 27 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como la Clínica Dávila. Se formó como médico cirujano en la Universidad Libre, Colombia. Más tarde se es especialista en neurología adulto en Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas. Gracias a esto, el doctor Alberto es reconocido como uno de los mejores especialistas de neurología en Santiago de Chile. Doctor, bienvenido. Si estamos listos, podemos dar comienzo al tema. Hola, hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien. Bueno, primero que todo, agradecer al comité organizador, al doctor Quiló, por la invitación. Es la segunda vez que tienen en cuenta mi nombre y la verdad que es un gusto y un honor poder participar con el grupo, ¿ya? Y ojalá deseando algún día sea presencial para conocer Oruro, su carnaval tan famoso, así que ojalá. Bien, titulé esta conferencia como cefalea en urgencias, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? Ya que es una condición que es bastante frecuente, pero como veremos en el transcurso de la presentación, es una condición que afortunadamente es bastante benigna. Como siempre, declaración de los conflictos de interés. He participado como investigador principal en varios ensayos de la farmacia con algunos institutos, Forest Research Institute, Iris Research Foundation en Estados Unidos, Francia, respectivamente. He sido conferencista de Laboratorio Ferrer, de los laboratorios AO Chile, y he recibido financiamiento para participar en congresos nacionales e internacionales por estos mismos laboratorios. Sin embargo, ninguno de estos tiene potencial conflicto de interés con la conferencia en curso. Cuando uno tiene, cuando le piden a uno como neurólogo evaluar a un paciente en la urgencia, fundamentalmente lo que uno tiene que hacer, primero, casi tiene que ir con la mentalidad puesta en que la primera labor es descartar una causa potencialmente fatal, una condición que ponga en riesgo la integridad vital del paciente. Eso es como lo primero que tenemos que ir pensando cuando nos piden evaluar como neurólogos a un paciente en la urgencia y tener en la cabeza las hemorragias subaracnoideas, la trombosis seno venoso, accidentes vasculares encefálicos, etcétera. Como segunda instancia, también tenemos que ir pensando en descartar causas secundarias no fatales inmediatas, ¿ya? También es algo que tenemos que ir pensando en nuestro esquema mental de qué cosas podemos quizás encontrar, ¿ya? O sea, una hipotensión de líquido cefalorraquídeo, cosas de esa índole. Y la última opción que tenemos que hacer es que tenemos que confirmar una cefalea primaria, básicamente una migraña o una cefalea tipo tensión o una cefalea en racimos que afortunadamente son las más frecuentes que existen. Cuando uno evalúa, revisa la estadística global, más o menos se dice que de 1 a 4% de todas las visitas en los servicios de urgencia corresponden a cefalea. Ya, afortunadamente, la gran mayoría, 40%, según algunos estudios como presentado en 2021, con más de 1000 pacientes, la gran mayoría son cefaleas primarias y entre ellas la más común, la migraña. Obviamente también existen cefaleas secundarias que tenemos que ir a descartar. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, hematomas subdurales, hemorragias subaracnoideas. Y es importante, y aquí doy también el primer tip
que los accidentes cerebrovasculares, cuando uno pregunta habitualmente a los residentes de neurología o de medicina interna por qué duelen, todos dicen por aumento de la presión intracraniana. Y efectivamente así es, pero aproximadamente todos los pacientes con por sí mismos como condición asociada al accidente cerebrovascular y es muchísimo más vascular de fosa posterior o de territorio vertebrovascular. También hay causas no vasculares secundarias, ¿ya? Asociadas a infecciones tanto sistémicas como propias del sistema nervioso central o trastornos del equilibrio, ácido base, hidroelectrolítico, de la coagulación, a desórdenes psiquiátricos. Y hay un porcentaje que no es bajo, que es casi un 25% de los casos en los cuales no se encuentra una causa clara y la sintomatología disminuye. Un poquito de estadística local en Chile, al igual que en los grandes, que la mayoría de los países de Latinoamérica, hay muy poca estadística clara, evidente. Un par de artículos que se han presentado, unos de ellos tanto en el setting no hospitalario como este par, en el cual entre un 7 hasta casi un 20%, en promedio 11% de las consultas en servicios de urgencias locales, no de hospitales terciarios, son provocados por cefalea en sus diferentes causas. Bien. Versus también algunos artículos que se han hecho, todos estos previos a la pandemia. La pandemia nos cambió totalmente la perspectiva al respecto de esta condición, en el cual vemos que también entre un 8 a un 11% de los casos en hospitales terciarios, de hospitales de asistencia de urgencias nacional, hospital en Temuco, etcétera, todos ellos tienen también un gran porcentaje de casos de cefalea. En el país anfitrión, en Bolivia, la verdad es que también encontré muy poca información, igual que en nuestros países. Y efectivamente, esta publicación en los apuntes de neurología de la Universidad de Nuestra Señora de la Paz de noviembre del año pasado dicen que más o menos un 20% son migrañosas, pero del total de las visitas a urgencia, de 2 a 4%. Un segundo propuesta es que ojalá empecemos a guardar información, a publicar y a tener estadísticas para poder tener nuestras propias conclusiones como países. Eh, ¿Qué preguntar? Muchas veces también es que irse haciendo un esquema. Lo primero es preguntarle a nuestro paciente si es un paciente que sufre de cefalea desde hace mucho tiempo o es la primera vez que tiene una crisis de cefalea. Habitualmente, la gran mayoría nos van a decir que es un dolor crónico. Entonces, preguntar si el dolor que tiene actualmente tiene alguna similitud con los dolores previos, fundamentalmente en ubicación, si es hemicráneo, si es holocráneo, si está asociada con fotofobia, etc. Y también qué tiene de diferente que lo obligó a consultar. Por ejemplo, que fue de más rápida intensidad en alcanzar el acné o si fue un dolor que tiene mayor duración o algún síntoma diferente a los que tenía presente previamente. Otra consulta es preguntar si alguna vez ha tenido algo parecido al motivo de consulta en la urgencia y de ser así, ¿cómo se resolvió? A veces con esta simple pregunta uno puede evitarse muchos exámenes extra y dar un fármaco que sabemos que va a ser útil para el paciente, ya como lo ha sido previamente. En caso que sea un dolor de novo, en esos casos, no olvidar las clásicas banderas rojas, ¿ya? Las clásicas banderas rojas que nos pueden decir que el dolor de cabeza puede ser por alguna condición. Por ejemplo, si la cefalea se presenta con un síndrome convulsivo, pensar que puede ser quizás algún proceso expansivo, alguna hemorragia cortical,
que esté presentándose con ambas condiciones y no olvidar que hay algunas condiciones como la amilolepsia que se pueden presentar de esta manera, pero siempre nos deben hacer pensar en que es una bandera roja. Dolores de cabeza de debut en los ancianos, que pueden ser también tumores, sin embargo, lo más común es que sean hematomas subdurales espontáneos. Asimismo, pacientes con cáncer de base o pacientes que tienen inmunosupresión de base, porque pueden presentarse algunas complicaciones, tumores cerebrales metastásicos, algunas infecciones oportunísticas. Pacientes que se presentan con fiebre, ya no necesariamente con síntomas y signos centrales, pero sí con fiebre, porque esto nos tiene que hacer pensar en una meningitis. Eh, y la más importante, pienso yo, la cefalea ictal, la cefalea de inicio brusco, de máxima intensidad en segundos, ya que nos debe hacer sospechar en una hemorragia subaracnoidea, una causa potencialmente fatal. Los norteamericanos usan mucho también esta escala, que es la SNOOP-4, en el cual si una cefalea representa un servicio de urgencia con algunos de estos hallazgos asociados, síntomas y signos sistémicos, fiebre, pérdida de peso, hipertensiva, sintomatología o sinología neurológica, algún déficit focal, el inicio súbito sobre los 50 años de edad, si cambia el patrón o si está aumentado, precipitado por la tos o por el valsalva, o si es preferentemente postural o está asociada con papiledema, o al embarazo, como recién compartió el doctor Sandoval en su excelente conferencia, pensar en que pues, es una cefalea secundaria que requiere estudio. No encontré una mnemotecnia mejor para poder acordarnos de esto que este personaje de los años 80, 90, Snoopy. Eh, Soy un poco más latinoamericanista yo y me gusta mucho siempre promocionar esta mnemotecnia que es de un grupo de Nuevo León, México, ¿ya? Es que se llama Niespere, ¿ya? Si uno tiene algunos de estos hallazgos asociados a la cefalea, no hay que esperar en hacer estudios buscando una causa secundaria. Y básicamente lo mismo, síntomas, signos neurológicos, la edad de inicio, diferentes patrones, de si es postural, con valsalva, de inicio súbito, etc. No olvidar, insisto, en hacer nuestro propio esquema, ¿ya? Este es un artículo muy interesante que nos recuerda qué cosas deberíamos preguntar y es más o menos lo que hemos mencionado. Si fue la primera cefalea, la peor, intentar graduarla en la escala de dolor, ya qué se estaba haciendo durante el inicio, durante el dolor, qué síntomas se tenía, qué síntomas se tiene en este momento, cómo partió el dolor, en qué velocidad alcanzó la máxima intensidad, etc. La Sociedad Española de Neurología, que tiene unas guías bastante buenas y que yo también recomiendo mucho sobre las cefaleas, nos recomiendan que examinar en las urgencias un paciente que tiene cefalea y nos pide por lo menos estos 5 niveles de evaluación clínica. Lo primero, el nivel de conciencia. No descarta usar la escala de Glasgow. A la mayoría de los neurólogos, como los que me imagino están en el escenario, no nos gusta mucho la escala de Glasgow porque si hay alguna condición asociada a una afasia, ya te cambia totalmente la evaluación de la escala de Glasgow y vas casi que hasta intubar a tu paciente. Pero es aceptable, pero siempre intentar definir el nivel de conciencia e igualmente describirlo. Eh, Evaluar obviamente los signos vitales, básicamente la temperatura, ¿ya? En caso de sospecha de algún proceso infeccioso central o periférico, o más bien sistémico, perdón. La presión arterial, ¿ya? Porque puede ser también algún tipo de vasoconstricción cerebral reversible. La mayoría de las cefaleas asociadas a hemorragias intracranianas
intraparenquimatosas específicamente, dan con urgencia o con emergencias hipertensivas. Una buena evaluación neurooftalmológica, ¿ya? No olvidar hacer el fondo de ojo, no tener miedo a hacerlo y adquirir la experiencia. Muchos colegas de la urgencia no lo hacen. Yo creo que deberíamos todos hacerlo eh, para descartar algunas condiciones, ¿ya? Como por ejemplo hemorragia retiniana, que nos hace sospechar en una hemorragia subaracnoidea. También nos podemos encontrar con edema de papila. Sin embargo, hay que recordar que el edema de papila, en casos de hipertensión intracraniana, es de aparición más tardía, no es tan aguda. Hacer una tonometría o una medición de la tensión ocular, porque hay casos de glaucoma agudo que pueden fácilmente manifestarse con una cefalea más todos los hallazgos oftalmológicos del ojo rojo, etc. Hacer sí o sí los signos meningios, ¿ya? Como están aquí en la gráfica, el signo de Kernick, el signo de Brusinski, ¿ya? Y algo que también nos pide hacer es, ojalá, hacer la palpación craneocervical, ¿ya? De los senos paranasales para descartar una sinusitis, de la arteria temporal superficial para pensar o descartar una arteritis de célula gigante y obviamente también de la articulación temporomandibular. Y después de esto, hacer ojalá una exploración neurológica general o lo más integral posible. Pedimos exámenes, sí hay que pedir exámenes, sobre todo en las que son secundarias, ¿no? Ya hay guías claras y establecidas acerca de qué tan útil es hacer imágenes, por ejemplo, en las migrañas. Y la verdad es que la recomendación dice que no hay que hacer imágenes en las migrañas, ya, excepto que sean migrañas que hayan cambiado su patrón de presentación, ¿ya? Que sea de mayor duración, que tenga una aura persistente, que dure más de una hora, que es lo habitual, 20 minutos, máximo una hora del aura, que haya habido un incremento en la frecuencia de la migraña o que haya cambiado su patrón, por ejemplo, de pasar de ser una migraña sin aura a una migraña con aura. Si tenemos síntomas y signos vertebrovacilares, ¿ya? O si es una migraña de aparición un poquito más en edad tardía. Y aquí no está descrito, pero también hay alguna evidencia que demuestra que la mayoría de los pacientes que tienen migraña con aura, el aura no tiene una aparición en marcha jacksoniana. Si una aura empieza a aparecer con marcha jacksoniana, ese puede ser también una bandera roja netamente neurológica que nos obligaría a estudiar. Pero siempre nos recuerdan que si no hay ningún hallazgo del examen físico o a la anamnesis de algún patrón, no va a tener mayor eh, positividad este tipo de exámenes. Por ejemplo, esto es un estudio que es muy interesante también, en el cual se tomaron 501 pacientes, ¿ya? Y a todos se les hicieron imágenes y aquí se encontró que de estos pacientes que se les hacían imágenes, hacía falta hacer 8 exámenes para que uno tuviera algún hallazgo, ¿ya? Y esos pacientes que tenían esos hallazgos eran básicamente los que menciona la tabla que está al costado, ¿ya? Sobre 50 años, que tengan una aura que es mucha, una cefalea que es mucho más, que es muy rápida, mayor intensidad, menos de una hora, que tenga algún síntoma o signo como afasia asociada o alguna focalidad neurológica. En esos casos, ojalá se hace resonancia. Los españoles, como decía, tienen bastante claro estas cosas y ellos sugieren hacer tomografía en estas condiciones, ya que ya les hemos mencionado. Me llama la atención las dos últimas, cefalea no clasificable en la por historia clínica. La verdad es que es muy raro que suceda eso. Y esta otra, que es los pacientes que tienen dudas de los diagnósticos o los pacientes que tienen demasiado temor de que haya alguna
condición secundaria grave. Y yo agregaría otra, fíjate, que es aquellos pacientes que tienen consultas reiterativas en el corto tiempo al servicio de urgencia. Paciente que va un día viernes, se considera que es una cefalea primaria, se le da de alta, pero reconsulta el sábado en la mañana y se le da medicación y se va de alta y reconsulta a la urgencia el sábado en la tarde. Ese paciente, por favor, había que hospitalizarlo y también hacerle imagen. Y cuando hacemos resonancia, pueden encontrar en el escáner, como por ejemplo, en los casos de física visualización, o que, como por ejemplo la fosa posterior, ¿ya? Y pacientes que tienen trombosis venosa cerebral, que es mucho más fácil verlo en una resonancia, sobre todo cuando es una angioresonancia. ¿Bien? También cuando hay pacientes que tienen una cefalea, hay hipotensión de líquido cefalorraquídeo, que tienen algunos hallazgos muy característicos en la resonancia, como el descenso de la cerebelosa, mostrando una malformación de Arnold-Chiari. Eh, Hematomas subdurales también, altamente bilaterales en estos casos. Eh, ¿Y será necesario hacer punción lumbar? La verdad es que sí. Confío mucho en la punción lumbar, aunque la estadística dice lo contrario. Después vamos a verlo un poco mejor. Cuando tenemos sospecha de meningitis. Sobre todo porque recordemos que la meningitis es una emergencia que hay que tratar apenas la sospechamos. Apenas la sospechamos. Inclusive a veces uno recomienda tratarla sin esperar el resultado de líquido cefalorraquídeo y tratarla lo más pronto eh, posible. Cuando hay trastornos de la presión, tanto hipotensión como hipertensión intracraneal, también nos puede servir para medir la, la presión. Eh, este es un estudio que se hizo en Colombia, en el cual se hicieron funciones lumbares en el servicio de urgencia muy interesantes. Y fíjense que de 630 pacientes, casi un tercio de ellos, se les realizó función lumbar en relación a una cefalea con signos de alarma. Y de esos, únicamente un 30% tuvieron positividad. ¿Ya? Igual es bajo, pero a mí me gusta mucho, yo creo que es una condición que no hay que dejar de pensar. Eh, como colorario, ellos recomiendan en este estudio que mencioné recientemente, en el cual 1.200, 1.020 pacientes, pocos números con hallazgos anormales, y nos muestra cuáles son los que más tienen utilidad. ¿Ya? Vemos las imágenes 9,5 y curiosamente el electroencefalograma fue de mayor utilidad. Sin embargo, tenemos que recordar que ya desde la década de los 90 hay parámetros del comité, del subcomité de calidad de la Academia Americana de Neurología, que dicen que el electroencefalograma no es útil en este tipo de pacientes. Como vivimos en la diapositiva inicial, después de que descartemos cefaleas fatales, o que busquemos cefaleas secundarias, tenemos que efectivamente pensar que es una cefalea primaria, las que afortunadamente son las más frecuentes según vimos en las estadísticas. ¿Ya? Entonces, descartar lo habitual, cefalea por artritis de la temporada mayores de 50 años, si es menor de 50 años, si es muy aguda o es progresiva, sospechar secundaria. Si todo se descarta, ¿cierto? Puede ser una cefalea primaria. ¿Ya? Vale decir migraña o cefalea tipo tensión o cefalea en racimo. Aquí donde dice fonofobia, fotofobia, ¿ya? Si la fotofobia es unilateral, tenemos que pensar en estas cefaleas trigémino autonómicas, ¿ya? Una cefalea en racimo, más llamada antiguamente cefalea de Horton, ¿ya? O el SUNA o las hemicranias crónicas paroxísticas.
Y si es bilateral, hay que descartar que no sea una migraña con aura o una cefalea tipo tensión. No olvidar la cefalea tipo tensión, independiente de que no tiene dentro de los criterios diagnósticos la fotofobia, puede estar presente. ¿Ah? De las cefaleas primarias, las migrañas, como vimos, son dentro de las más comunes que pueden consultar, pero también se saben que pueden consultar algunas complicaciones de las migrañas. Por ejemplo, el estado migrañoso o el estatus migrañoso, según mencionan algunas personas, ¿ya? Que son aquellos pacientes que son portadores de migraña, ¿ya? Con o sin aura y que tienen una duración de sus síntomas dolorosos más allá de 72 horas, en forma persistente, ¿ya? Y que obviamente se ha descartado una causa secundaria. Obviamente, no hay que tampoco olvidar que en esos 72 horas no va a estar tu paciente 100% con dolor severo, sino que puede fluctuar en algún momento, pero va a estar persistente todos esos días. El infarto migrañoso, que es otra de las complicaciones también que se pueden presentar. Ya. Aquí el único reparo del criterio diagnóstico es que se asume que es únicamente de aquellos que tienen migraña con aura, ¿ya? Que se puede dar. Ahora bien, recientemente se está en discusión si se incorpora la migraña sin aura asociada a sobreuso de fármacos, especialmente ergotamínicos o los triptanos también. Y que este infarto migrañoso obviamente no sea provocado por otra causa que genere isquemia cerebral focal. Eh, Muy poco frecuente esta condición, que es la migraña con aura persistente sin cefalea. Antiguamente también se llamaba el equivalente migrañoso, que son pacientes que tienen migraña con aura y que tienen una aura característica y que esa aura, como sabemos, dura entre 20 minutos, máximo una hora, pero si persiste, se llama migraña con aura prolongada. Pero hay pacientes muy poco frecuentes que se presentan con el aura y no tienen el dolor, ¿no? La semana pasada vi un paciente de esa característica que era una migraña con aura troncoencefálica, con sensación de parestesia en la rama B3, con disfagia y que duraba más o menos una hora y media. Y por último, la migralepsia, ya, que son aquellos pacientes que existe una relación temporal con alteración electroencefalográfica entre el inicio del aura de una migraña y es seguido por una crisis convulsiva. No olvidar que también hay algunas condiciones parecidas como la hemicrania epiléptica, en el cual también los pacientes tienen este tipo de crisis, pero es únicamente unilateral y del lado de la cefalea, evidenciada también en el electroencefalograma, pero lejos lo más común es la cefalea post-ictal, después de una crisis, muchos pacientes quedan con cefalea, lo cual es bastante lógico. Unas palabras breves de la cefalea secundaria, porque sé que hay otras conferencias y han habido otras a este respecto. Las más frecuentes y comunes en algunos estudios como este, que es un metaanálisis, dice que efectivamente estas son las más comunes que existen. Las hemorragias intracraneanas, las trombosis de seno venoso o senos centrales, el signo de vasoconstricción cerebral reversible que recién se mencionó en la charla previa, las disecciones de arterias cervicales, carótidas o vertebrales, la cefalea postraumática, ya que realmente es aguda eh, y que parte generalmente en el sitio del trauma y que después se puede hacer generalizada, pero sobre todo de preferencia occipital. Las asociadas con meningitis, con encefalitis, con glaucoma, como mencionamos en la evaluación del examen físico del paciente o de sinusitis, ora que es producida por sobreuso de fármacos o algún proceso expansivo intracraneal. Unas breves palabras de cómo sospecharlo. La hemorragia subaracnoidea
hay que sospecharla en aquellos pacientes que consultan con una cefalea habitualmente holocránea súbita de máxima intensidad en segundos y que los pacientes describen como la peor de la vida. En ocasiones puede estar asociada a alguna focalidad, como por ejemplo un tercer par paralizado, un compromiso de conciencia, pero habitualmente es una cefalea holocránea. No olvidar, no olvidar que en algunas ocasiones uno le hace la imagen a este paciente y no encuentra sangre por la ubicación de la hemorragia, por el tiempo de evolución, y ahí es cuando tiene muchísima utilidad hacer una punción lumbar y encontrar un líquido cefalorraquídeo endoplémico con glóbulos rojos crenados. La hemorragia intracraniana, que puede ser tanto intraparenquimatosa como extraparenquimatosa, de estas últimas las yuxtadurales, y estas yuxtadurales pueden ser espontáneas en los ancianos o asociadas después de un traumatismo craneano, cráneo encefálico. Y las hemorragias intracranianas asociadas a accidentes vasculares hemorrágicos que generan cefalea son habitualmente orocráneas de una instalación rápida en minutos, no en segundos, asociada a una focalidad y habitualmente a una emergencia hipertensiva. La trombosis de senos venosos también es una cefalea que puede consultar habitualmente la historia que nos detalla el paciente de una cefalea de muy lenta instalación, de una cefalea de diagnóstico engorroso. La estadística dice que los neurólogos expertos pueden diagnosticar esto al 11º día de iniciados los síntomas. Así que es una condición que requiere mucha sospecha diagnóstica, ¿ya? El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, como ya mencionó en la charla previa el doctor Sandoval, puede estar asociada al parto, pero también está asociada cefalea súbita, asociadas con hipertensión arterial sistémica. Las disecciones de arterias cervicales, ¿ya?, se pueden presentar en una disección tanto carotidia como vertebral. Recordar que las disecciones carotidias tienen la clásica distribución del dolor llamado carotidinia, que puede estar en cuello anterior, en el ángulo de la mandíbula, en la región malar, en la región periocular, ¿ya? Y muchos de ellos se pueden asociar a un síndrome de Horner ipsilateral. Por el contrario, las cervicales vertebrales dan un dolor en la región posterior del cuello asociado a síntomas de fosa posterior. La cefalea postpunción, ya altamente es occipital, es de máxima intensidad en la bipedestación, cede con el reposo, es intensa en ese momento y hay antecedentes de una punción lumbar o del uso de una anestesia regional. Las Unas cuantas palabras breves sobre las que están asociadas a procesos expansivos intracranianos, ¿ya? Que son cefaleas holocráneas de una intensidad que va creciendo, ¿ya? Y que es peor en las noches o en la madrugada y que despierta al paciente. Y aquí la pregunta clave es no que se despierte con dolor, sino que el paciente lo despierte el dolor, ¿no? Algunas imágenes breves. Este es un caso de una hemorragia subaracnoidea. Aquí se ve la hiperdensidad, perdón, a nivel basal, y aquí se ve claramente el aneurisma en la bifurcación de la cerebral media derecha. Los típicos ubicaciones clásicas de las hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas o típicas en putamen, ¿ya? El tálamo, ¿cierto? En protuberancia o puente y en cerebelo, que son el orden de frecuencia en que más se presentan, ¿ya? Esto que se ve un hematoma subdural en un paciente que tenía una hipotensión del líquido cefalorraquídeo,
¿ya? O este paciente que tenía una hemorragia, si vemos un poquito más algodonosa que las otras hemorragias que vimos, ¿cierto? Que es bifrontal con cierto edema que se ve acá, digitiforme, es un edema vasogénico como dedos que ingresan desde la subcorteza y con una ausencia en la segunda imagen del llenado del seno sagital por una trombosis de seno. ¿Sí? O este paciente que tiene un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que se puede encontrar con cierta hemorragia cortical, cisural, como se ve acá, y con la imagen clara y típica de una vasoconstricción segmentaria, como se ve en esta fotografía. Las disecciones de arterias, ¿cierto? En la primera imagen que se ve la disección de la arteria vertebral, justo acá en el loop externo de la arteria vertebral del lado izquierdo, se puede ver esta imagen como rosariada, tenía una displasia muscular con una disección, o la arteria carótida que se ve el típico signo de punta de lápiz, ¿ya? O punta de pico, que se ve acá por el doble lumen, el falso lumen que se ve en este tipo de casos. O este paciente que tiene aquí un proceso expansivo, ¿cierto? Que desplaza línea media asociado a un edema digitiforme o vasogénico, un paciente con VIH que tenía una toxoplasmosis. En cuanto a tratamiento, la verdad es que sé que cada servicio de urgencia tiene sus propios esquemas, ¿ya? Esto es lo que se recomienda, ¿ya? Antiinflamatorios no esteroidales para las migrañas o la hipotensión, triptanos para las cefaleas migrañosas, sobre todo el sumatriptán, y para las cefaleas en racimos, ¿ya? Para las migrañas, sobre todo los antieméticos, la clorpromacina, la metoclopramida, entre otros, ¿ya? Los opioides, la verdad es que poco soy fanático de ellos. Los esteroides, que sí son bastante útiles en estatus migrañoso, en migraña o en cefalea en racimo, y el oxígeno. ¿No? Esto como dentro de lo que más se puede recomendar. Y como conclusiones, las cefaleas en urgencia son muy frecuentes, ¿ya? Pero no debemos asustarnos, son la mayoría de ellas benignas, ¿ya? La mayoría son cefaleas primarias, pero hay que estar atentos cuando se presenten en forma complicada, como las que ya mencionamos. Es indispensable descartar causas potencialmente fatales y estudiar las causas secundarias no fatales. Siempre mantener en mente las banderas rojas y pedir imágenes en los casos seleccionados para tener mayor eficacia y no aumentar los costos en salud. ¿No? Termino con esta frase que está asignada, aunque no se sabe italiano, de fines del siglo XIX, que ojalá curemos, consolemos y acompañemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si el auditorio tiene alguna pregunta, por favor, puede realizarla. Doctor, buenos días. Muy buenos días, doctor. Doctor, una pregunta. Más que todo va al asunto del uso de la tomografía, ¿no? En emergencia, ¿no? Yo tenía criterios sobre edades más de 55 años, tal vez descartar. Y en una de sus diapositivas vi que hablaba algo de 40 años, ¿no? Ese de Sí, Niespere. sí, No sé, sí, doctor, sí. si ya cambiamos las edades para tal vez conseguir un estudio Sí, imaginológico. no hemos cambiado las edades. El tema está que precisamente fue una pregunta que se hizo a este grupo mexicano, en el cual ellos tienen muchísima incidencia de toxoplasmosis, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ellos encontraban que la toxoplasmosis tiene mayor índice un pico de incidencia
mayor en la edad del adulto joven. Pero efectivamente, como usted menciona, doctor, 50 años, 55, y es como ya uno tiene que poner su mente sospechosa de que puede ser un caso de una cefalea secundaria. Ah, ok, doctor. Perfecto. Y una pregunta más, ¿no? Más que todo para el manejo de emergencias, ¿no? En el caso de que tengamos un paciente, obviamente con una cefalea intensa, pero vemos que va hacia un cuadro migrañoso, el tiempo más o menos de dejarlo en observación, más o menos, ¿qué nos recomendaría para eso? Viendo que todavía persistiera el dolor, ¿no? Muy bien. La mayoría de los estudios que existen de la eficacia de los medicamentos analgésicos para las migrañas nos habla de 2 horas, ¿ya? En 2 horas debe estar resuelto esta condición. Entonces uno podría esperar ese mismo periodo, 2 horas, como para resolver toda la situación dolorosa. Perfecto, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias hay por una compartir pregunta su del conocimiento auditorio. con el auditorio. Queremos agradecerle su Sí. apoyo en este evento y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.